Bueno, Dios me los bendiga. Están muy callados. Bueno, yo primeramente quiero agradecerle a nuestro pastor Chuy Olivares y al equipo pastoral que ministra aquí juntamente con él, sostienen la obra, por habernos extendido la invitación a participar en este evento de Desafío del Ministerio 2018. Sin duda, cada conferencia a la cual he asistido durante años o algunos años ha sido de gran bendición para mi vida, las cuales me han ayudado en este caminar y me han ayudado en la formación como pastor joven. De manera sincera quiero darles gracias también por la confianza que me han extendido para compartir una enseñanza dentro de este tema, la integridad en el ministerio pastoral. Y el tema que estaré compartiendo con ustedes es el tema de la transparencia en el pastorado. El tema de la transparencia está estrechamente ligado a la integridad. Sin integridad es imposible ser transparente. Por lo general, desde el punto de vista pastoral, cuando tenemos sesiones de consejería o tenemos que exhortar a alguien, siempre pedimos que sean transparentes con nosotros. Siempre. Es bien difícil poder dar un consejo acertado o una exhortación acertada si las personas a las cuales le estamos tratando de ministrar no son transparentes. Esto es algo que pedimos de parte de aquellos que están bajo nuestro cuidado y de aquellos que trabajan junto con nosotros en el ministerio. Pero quiero preguntar, ¿será esto una realidad en nuestra vida como pastores? ¿La transparencia? ¿Pueden las personas de nuestra congregación decir, mi pastor es transparente? ¿O será quizás que estamos tentados a presentar algunas áreas de nuestra vida delante de la congregación que en verdad no somos? Yo recuerdo el año pasado cuando el pastor Tony trajo la primera enseñanza del Congreso, tenía que ver con la sexualidad, la pureza. Y él nos dio una serie de estadísticas que tenían que ver con la cantidad de pastores y ministros que han cedido o que habían cedido a pecados sexuales, adulterio, incluso hasta pornografía, lo cual los ha llevado al abandono y descalificación para el ministerio. Casualmente, alrededor de 3 semanas antes, yo había leído esas mismas estadísticas en un artículo. Y hubo un número dentro de esas estadísticas que a mí me llamó la atención. Y no era el 20%, no era el 30%, no era el 50%. Era el 100%. Este número 100% significa que es el mismo número de pastores y ministros que fueron entrevistados, que cayeron en pecado, que dijeron a ellos nunca le iba a suceder. Cada uno de ellos que cometió, que se salió, que simplemente pues dio y se convirtieron en esclavos de sus concupiscencias. 100% de ellos dijeron, yo pensé que a mí nunca me sucedería. Pero este es el número que a nosotros nos compete hoy. Como el tema que me toca desarrollar tiene que ver con la transparencia en el pastorado, les quiero decir que de igual manera cada uno de nosotros estamos 100% propensos a crear una falsa imagen de lo que no somos. Y si no somos cuidadosos en eso, puede que seamos entonces parte de ese 20, 30 o 50%. Antes de conversar con el tema de la transparencia, quiero aclarar lo que la transparencia no es. No es. Número 1. La transparencia no es divulgar cada uno de nuestros pecados en público delante de la congregación. Estaba leyendo un artículo hace 2 semanas donde un pastor se levantó en medio de la congregación y dijo, hermanos, yo también tengo mis luchas y quiero decirles que en mi corazón yo adultero todos los días. Y cuando leí el artículo, yo pensé, ¿será que él realmente cree que eso es transparencia? ¿Cómo se habrá sentido su esposa? Sus hijas. ¿Cómo se hubiesen sentido los esposos de la congregación? ¿Cómo se hubiesen sentido las mujeres y las jóvenes? ¿Qué tipo de confianza inspira en cuanto a consejerías matrimoniales? Imagínense.
Este tipo de transparencia no hace más que crear más problemas que soluciones. Y aunque este comentario tenga apariencia de transparencia, en realidad es algo bien necio de hacer. Número 2, la transparencia tampoco es el hacer un énfasis desmedido en cuanto a nuestras debilidades y concupiscencias con las cuales luchamos a diario. Si bien no las ignoramos ni pretendemos que no existen, es nuestro trabajo mantener esas debilidades agarradas fuertemente con una mano, mientras con la otra mano nos agarramos del altar de Dios. Si decidimos abrir una de nuestras manos, cualquiera que sea, será como derramar las aguas, que no podremos juntar otra vez. Dios nos ha puesto delante de una congregación para pastorearla, para guiarla y para alimentarla. Dios no nos ha puesto para que de continuo estemos haciendo énfasis en nuestras debilidades como algo imposible de superar. No estamos llamados a exponernos a nosotros mismos para que las personas fijen su atención en nuestras debilidades como vasijas de barro. A fin de cuentas, seguro que son quebradas, sucias, feas. Estamos llamados a exponer el poder y la excelencia de Dios, la cual ha sido depositada en nuestras vasijas, en nuestras vidas. Yo quiero usar el texto de 1 Timoteo 4, del 7 al 16, si me quiere acompañar, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 7. Y dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, sea visible a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Las cartas a Timoteo han formado parte de nuestras enseñanzas, creo, en las últimas 2 conferencias de pastores. Estas cartas junto con la de Tito han sido de gran beneficio para mí, por la misma cuestión que como pastor joven tengo mucho que aprender de aquellos que han venido corriendo esta carrera por mucho más tiempo que yo. Y este es el caso de Pablo exhortando a Timoteo. Pero yo quiero usar este pasaje dentro del contexto de la transparencia, porque he visto a otros pastores caer en la trampa de sentirse con la necesidad de crear cierto tipo de imagen, y son tentados a menudo a mostrar solamente aquellas áreas fuertes de su vida, mientras que a la misma vez tratan de ocultar aquellas áreas en las cuales son débiles. Antes de entrar en el pasaje, déjeme contarle una historia. Y esta historia es acerca de 2 pastores bajo quienes servimos antes de que el Señor nos llamara al pastorado. Y en ambos de ellos pudimos ver el resultado de la falta de transparencia en el ministerio. Ambos de ellos con finales diferentes, pero con el mismo común denominador. En el primero de ellos estuvimos bajo su pastorado por alrededor de 5 años. 5 años. Y durante esos 5 años pude ver cómo es que él sentía la necesidad de proyectar una imagen que en verdad no era, con la intención de ocultar su verdadera realidad. Siempre predicaba de la santidad, de eso hacemos, pero se ponía él mismo como ejemplo. La mayoría de las enseñanzas tenía que ver con el servirle a Dios con todo el corazón y de apartarse del pecado tal y como él lo hacía. Promovía los ayunos y las cadenas de oración a menudo, ya que él ayunaba y oraba muy seguido, nos decía. Y tal parecía que todos íbamos de camino a la piedad mientras le seguíamos a él.
Cualquiera podría decir que estábamos en una iglesia que en verdad perseveraba en la piedad. No fue así. Y no fue sino a través de una situación horrenda que ocurrió con él en el ministerio, que tuvimos entonces la oportunidad de acercarnos más a su familia para apoyarlos durante ese tiempo difícil, que empezamos a ver la verdadera condición de este pastor. Llegamos a ver quién era en realidad. Podemos ver la carnalidad de su matrimonio, la carnalidad del pastor, no la humanidad, la carnalidad del pastor. La falta de integridad con el dinero de la iglesia. Incluso su esposa nos contó que el pastor en verdad nunca ayunaba, nunca oraba, nunca estudiaba, nunca se preparaba. Le dejaba todo al Espíritu Santo. Él simplemente llegaba a la iglesia el domingo, abría su Biblia y hablaba de lo que le venía en mente. Su matrimonio era un verdadero desastre y su vida personal avalaba su falta de transparencia. Hablaba mentiras y miraba a menudo a las hermanas con ojos de lujuria. Eventualmente también terminó abusando de 2 niñas menores de edad en la iglesia. Terminó en la cárcel y eventualmente deportado. En el libro de Richard Baxter, El pastor reformado, el autor menciona algo que en lo personal a mí se me ha quedado grabado en mi mente. Él dice: es más fácil condenar el pecado que vencerlo. O mejor dicho de otra manera, es más fácil condenar el pecado ajeno que enfrentar el pecado propio. Jesús dijo lo mismo en cuanto a la paja en el ojo de nuestro vecino, comparada con la viga en el nuestro. Y esto fue lo que sucedió con este pastor, el cual la imagen de piedad que creó la usó para esconder lo que en verdad era. Se preocupó más en condenar la paja del vecino que descuidó su propia viga. El otro ejemplo de falta de transparencia lo pudimos apreciar con el otro pastor al cual servimos, o donde servimos por 3 años y medio. Y este pastor es un pastor que ama a Dios en verdad, pero estaba tan interesado en que las cosas se hicieran tan correctamente. Yo creo que es el celo de cada uno de nosotros aquí, que las cosas se hagan correctamente. Yo creo que es una de las frases nuestras: las cosas para el Señor se hacen bien o no se hacen. Pero el énfasis era: háganlo como yo lo hago. Él mismo se ponía de ejemplo en todo. Tal fue su caso en una ocasión donde, después de ponerse como ejemplo infalible de puntualidad, yo no sé si usted quizás puede entender el concepto, pero para él la puntualidad, como debe ser para todos nosotros, pero él era el ejemplo a seguir. Y una vez tuvimos una reunión de junta y a que usted no se imagina quién no llegó. El pastor no llegó. Se había quedado dormido. Nosotros pues nos sentamos en la junta esperando. 1 hora pasó, 1 hora y media. Lo llamamos, no contestaba. No, tiene que pasar. Se murió, se fue con el Señor. Resulta que a la 1 hora y media llamó. Ya voy de camino, qué pena, qué vergüenza. Me quedé dormido. ¿Quién aquí no se ha quedado dormido antes? Ese es el terror mío. Ese es un miedo que yo no puedo. Quedarme dormido y no llegar a tiempo a la congregación. Yo pongo las 10 alarmas que tengo para asegurarme. Pero mira, llegó y su cara reflejaba una gran vergüenza. Una gran vergüenza. Pero no necesariamente por haber llegado tarde, sino más bien era porque su perfecta, entre comillas, imagen de puntualidad quedó manchada para siempre. Incluso semanas más tarde aún se mostraba apenado. Él se sentía con la necesidad de pedirnos perdón casi como de rodillas. Como si de alguna manera quisiera que Dios borrara de nuestras mentes lo acontecido. Si él tuviera una máquina del tiempo, le garantizo que hubiese regresado. En una reunión semanas después volvió a traer a la luz el mismo problema. No, es que me siento tan apenado. Es como si fuera el pecado imperdonable de la Biblia. Y cuando vi que se puso así medio, le puse la mano en el hombro y le sonreí y le dije: pastor, todos nos quedamos dormidos. No es el fin del mundo. Mire, asintió con su cabeza, que quizás estaba de acuerdo conmigo, pero prosiguió a decirme: es que yo le he enseñado a la iglesia el concepto de la puntualidad. Y ahí
fue donde el Señor me dijo: él es como Saúl. Está más preocupado de la opinión humana que la condición de su corazón delante de mí. Y yo dije: bueno, ya ahí no me puedo meter. Ya eso es entre él y Dios. Ambos finales de la historia son diferentes, pero el problema es el mismo. La falta de transparencia, si la dejamos correr libremente, nos puede arrastrar a caer. Esto es un peligro mortal en nuestra vida como pastores, porque como les dije hace un rato, tenemos el celo de Dios de que las cosas se hagan bien y tratamos en nuestras propias vidas de hacer y dar lo mejor que podamos. Y gloria a Dios por eso. A veces hasta de manera inconsciente tratamos de imponer sobre las ovejas convicciones propias como reglas o doctrinas en el ministerio. Podemos ser seducidos a ponernos como el ejemplo a seguir. Y aunque cada uno de nosotros debemos de ser ejemplo, tenemos que recordar que no somos el ejemplo. Porque el peligro de esto es entonces que desviamos la mirada de las ovejas de Cristo y las ponen en nosotros. Y créame, hermano, por mucho que usted se esfuerce, usted le fallará al Señor un día o otro día. Eventualmente, cuando fallemos a causa de la vergüenza que nos pueda proporcionar, esto nos puede llevar a crear una imagen que al final tenemos que proteger a toda costa. Entonces el ministerio se puede convertir en 2 trabajos de tiempo completo. Mire, ya pastorear la iglesia es un trabajo de tiempo completo, pero ahora tenemos 2. Por un lado tenemos el trabajo que Dios nos dio, el cual consiste en alimentar las ovejas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, incluyendo las ovejas de nuestra propia casa, sin descuidar nuestra propia vida espiritual. Ya ahí se van 80 horas a la semana o más. Este trabajo es más que suficiente para abarcar todo nuestro tiempo y nuestras energías. Pero ahora, a raíz de la falta de transparencia, tenemos otro trabajo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Y este consiste en trabajar arduamente para mantener viva la imagen del ejemplo a seguir. La imagen de ser infalible, la imagen de que nuestra vida es perfecta, la imagen de que no enfrentamos tentaciones. Y si las enfrentamos, las podemos vencer fácilmente. Porque a fin de cuentas somos la familia pastoral. Tenemos una unción especial, pensamos, la cual de alguna manera hemos hecho pensar a la congregación de que Dios nos ha hecho exentos de tribulaciones, de traiciones, de rencores o de problemas. ¿Será su caso? En mi caso no lo es. En mi caso no lo es. Esta actitud que a veces tomamos de manera inconsciente aleja más y más a la congregación de nuestras manos. Incluso cuando testificamos de lo que Dios hace en nuestras vidas como pastores o familia pastoral, lo reducimos solamente a las oraciones contestadas o a las sanidades que Dios ha hecho en nosotros. Siempre mostramos nuestras victorias. Cuando hablamos a la congregación, presentamos nuestras vidas como que siempre andamos de la mano con el Señor, victorioso. Testificamos de cómo Dios nos usó para que personas se convirtieran cuando les predicamos, o cómo Dios sanó a tal hermano cuando oramos por él. La congregación empieza a poner los ojos en nosotros. ¿Qué es lo que hace el pastor que Dios lo usa? ¿Será acaso que Dios nos usa por nuestra propia piedad? Libro de los Hechos. Pero dijo: varones hermanos, no es por nuestra propia piedad. Y ahí continúa. Dios no nos usa necesariamente por nuestra manera de vivir, ni por cuánto oramos. Dios nos usa porque a Dios le place extender su gracia y misericordia sobre nosotros. Con tal razón la congregación piensa que servimos a un Dios diferente al de ellos. Con razón la congregación muchas veces sienten que nuestras oraciones tienen mayor eficacia o prioridad ante Dios que las de ellos. Acuden a nosotros, no porque ellos no tengan fe, sino porque nosotros nos hemos encargado de presentar solamente las victorias que Dios nos ha dado. Mira, hermano, no servimos a un Dios diferente, servimos a un mismo Dios. Corremos la carrera juntos, puestos los ojos en Jesús, todos nosotros. Rara vez le decimos a la congregación de aquellas oraciones que Dios no ha contestado por años y que en verdad no sabemos si algún día las contestará. Rara vez le hablamos a la congregación de las derrotas que hemos tenido cuando enfrentamos ateos,
testigos de Jehová, mormones. Solamente nos presentamos delante de la congregación. No, si Dios me dio palabra y le prediqué. Y cuando la persona sabe más que usted teológicamente, usted le comunica a la congregación, no, me cayeron a palo, tengo que estudiar más. ¿Se siente avergonzado por eso? Le cayeron a palo, le cayeron a palo. Prepárese. Ocultamos el hecho de que hay enfermos por los que hemos orado que Dios no ha sanado. O todos los enfermos por los cuales usted ora se sanan. No, pues nos vamos para los hospitales. Mire, a veces nuestros hijos son criticados fuertemente por la congregación porque nosotros mismos hemos creado una expectativa y una imagen de lo que nuestra familia debe ser. Cerramos toda posibilidad de que ellos se equivoquen o de que pequen. Por el contrario, tenemos que enseñarle a nuestra congregación de que nuestros hijos sufren los mismos estragos del pecado. Sufren con el bullying en la escuela. Llegan a la casa frustrados, llorando, no quieren regresar. ¿O acaso los hijos de los pastores no sufren eso con sus hijos? También están propensos a ceder a la tentación. También están propensos a salirse del camino. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Y son cosas que son tan pequeñas, pero a veces no las vemos. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Tengo en la congregación una familia que apenas es nueva. Llevan 2 semanas de convertido. Todavía huelen a mundo. Pero también tengo en la congregación personas que son nacidos desde el vientre, como Juan el Bautista, desde el vientre de su madre son cristianos. Y cuando la familia viene, esto es una historia, no es real en la congregación. Pero cuando la familia aquí, que es recién nueva, viene y me dice, tenemos problemas en el matrimonio. Lo vemos como que es normal. ¿Por qué? Porque son nuevos. Pero cuando estas personas vienen y dicen, no, tenemos problemas de matrimonio. Ustedes, ¿por qué? ¿Acaso todos no tenemos problemas en nuestros matrimonios? A lo mejor no, pero la mayoría de ustedes los veo en los congresos de matrimonio. A lo mejor van a vacacionar, ¿no? En mi vida les puedo decir que hay muchas más oraciones sin contestar que las que Dios ha contestado. Que enfrento las mismas situaciones difíciles que ellos enfrentan. Que a veces oro por sanidad y continúo enfermo. Y que aún casi después de 20 años de matrimonio sigo esperando promesas de parte de Dios que no han llegado. ¿Pero por qué las voy a ocultar? ¿Qué gano con eso? ¿Formar una imagen? Nosotros predicamos que Dios no hace acepción de personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero a veces con nuestra manera de vivir y de la manera en que hablamos con los demás hermanos de la congregación, tal pareciera de que Dios sí hace acepción de personas. Parece que Dios favoreciera más a los pastores que al resto de la congregación. Queriendo hacer un bien, terminamos haciendo un mal. El cual es, mientras más me preocupo por formar una imagen y proteger dicha imagen, me cierro yo mismo las puertas para ser accesible ante la congregación. Yo sé que probablemente esta enseñanza mi congregación la va a ver. Pero les voy a comentar algo que me sucedió hace como 2 meses. Y después que me sucedió dije, si hubiese tenido un poco más de sabiduría. Resulta que hay personas en la iglesia que se enferman, como en todas las iglesias. Y yo tengo mucho celo por la congregación. Yo tengo mucho celo por la congregación, de que la gente le sirva al Señor con todo su corazón. Y creo que es la petición de nuestros corazones, que la gente sea transformada y hecho a la imagen de Cristo. Pero hay hermanos, no sé si aquí en México es así, pero allá sí es así, que le da un catarrito y ya no vienen a la iglesia. Pero sí van a trabajar. Y sí van a salir el fin de semana. Y te lo encuentras en un parque, te lo encuentras en el mercado. Para la iglesia, ay no, pastor, es que estaba enfermo. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me pone... Y el otro día pues yo exhorté a la iglesia y le dije, miren, yo no he conocido todavía un enfermo que yo le diga, vamos que te voy a llevar al hospital, y me diga, no, es que estoy enfermo, ¿cómo voy a ir al hospital? Traigan a los enfermos a la iglesia y oremos. Usted si puede hacer el esfuerzo, debería venir a la iglesia, aquí oramos por ustedes.
Recibieron la exhortación algunos, otros pusieron cara de... Y ya terminamos el servicio y se fueron. ¿Qué sucede? A las 3 semanas me enfermo yo. Y estaba tan adolorido que dije, no, ¿qué va? No puedo. Y era el servicio, los domingos no. Los domingos aún en camilla me llevan a la iglesia. Pero era viernes de oración. Y la exhortación que había dado era acerca del servicio de oración. Y le dije a mi esposa, si no fuera por lo que dije el otro día, no hubiese ido. ¿Qué pasó con eso? Yo mismo presenté una convicción personal, lo hice doctrina casi, y ahora ¿qué hice yo? Me cerré yo mismo las puertas para yo entonces. Dije, no, ya, pues. Me enredé en los dichos de mi boca. Ya no puedo. Ahora, cuando mi congregación escucha la predicación, puede decir, ve. Mientras más alto es el monumento que me construyo, tratando de tapar, automáticamente me comienzo a distanciar de los necesitados a mi alrededor. No necesariamente yo me distancio personalmente, sino que ellos mismos se distancian porque ante sus ojos los pastores son de otro calibre, de otra raza o de otro mundo. Mire, lo bonito es que Dios escucha las oraciones de todos. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? De todos. La persona dice, ay pastor, me gustaría que ore por mí. ¿Qué necesidad tiene? No, es para que Dios me dé un trabajo. ¿Y ya usted ha orado? No, por eso vengo a pedirle. No, pero sí. El mediador entre Dios y los hombres es Cristo, no soy yo. Usted ore. No, es que a mí Dios no me escucha. ¿Ha escuchado eso a la congregación? Es que a mí Dios no me oye. Mire, si lo escuchó para salvación, ¿no cree que lo va a escuchar para darle un trabajo? El entrenamiento para la piedad es algo en que cada cristiano debe ejercitarse. La santidad es para todos. Pero tenemos que ejercitarnos sin aditivos, sin añadirle a nuestra vida algo que no tenemos y que queremos presentar delante de los demás. Y es aquí donde entra en juego la integridad y la transparencia. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda parte del versículo 7. Dice, ejercítate para la piedad. Y yo quiero abundar un poco en la palabra ejercítate. Bueno, esta palabra en el original es la palabra griega gymnazo. De ahí se deriva la palabra gimnasio. Al lugar donde casi todos ustedes van, a gimnasio. ¿Se les nota? Pero apunta a la frase, practica desnudo. Ahora, yo fui pastor de jóvenes por un tiempo. Y recuerdo en esta frase, yo le dije a ellos, la Biblia dice que practiques la desnudez. No, usted tenía que verle la cara a ellos. Como diciendo, al fin puedo reconciliar la carne con la Biblia. Dije, no, eso no, ¿qué significa? Quise echar para atrás, pero ya. Pero significa practica desnudo. Esto hace referencia a la palabra gimnástica, la palabra gimnasia. Antes en Cuba en los 80s, cuando la gente era, yo recuerdo veía las competencias, lo único que los hombres hacían en los ejercicios a manos libres, lo único que vestían era un short bien pequeño y justo, ajustado. No usaban camisas, no usaban zapatos, era solamente el short. Estos deportes, tanto la gimnástica como la gimnasia, son deportes que se practican con un tipo de vestimenta que debe ser casi igual a la silueta del cuerpo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está exhortando a Timoteo es a practicar con desnudez la piedad. Es a practicar la religión de una manera pura y sin mácula, a practicar la santidad, la piedad, no con vestimentas externas que proyectan algo que en verdad no somos, sino que lo incita a practicar la religión, la santidad y la piedad con un corazón desnudo. Un corazón desnudo, abierto a Dios y sin nada que esconder de los hombres. Todo buen atleta necesita una disciplina constante para poder perfeccionar su deporte. Si en verdad hay muchas personas que nacen con habilidades natas de correr rápido, o nadar rápido, o saltar alto,
No por eso ya califican para los Juegos Olímpicos. Necesitan de un entrenamiento sistemático, necesitan practicar a menudo para llegar al nivel requerido para competir. Ahí entra la disciplina. Pero ese no es mi tema de hoy. La idea de practicar es simplemente perfeccionar algo que se nos demanda o se requiere. En nuestro caso es la piedad, la cual tiene promesa en esta vida y en la venidera. Practicar la desnudez es lo mismo que decir practicar la transparencia. Tenemos que proponernos en nuestro corazón hacerlo. Por naturaleza, somos propensos a ocultarnos cuando pecamos, ¿sí o no? Ni usted mismo le contesta el teléfono a las ovejas. Esta fue la misma reacción que tuvo Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Pero de la misma manera somos propensos a ocultar nuestros errores, nuestras faltas y nuestras deficiencias. Por tal razón la Biblia nos manda a practicar la transparencia en cuanto a la piedad. Pero practicarla de una manera consciente, a propósito. El ser transparente no nace voluntariamente de nuestra humanidad. Es algo que tenemos que proponernos hacer. La transparencia hace nuestro ministerio más efectivo. La congregación a nuestro cuidado puede aprender más de cerca de cómo nosotros nos sobreponemos a los problemas y situaciones que enfrentamos. No solo le contamos la victoria que obtuvimos. Llegamos el domingo con cara de gloria. No. Ayer, mire, oré y el Señor me respondió. ¿Y qué pasa con aquellos hermanos que el Señor no les ha respondido? ¿Cómo se sienten ellos? Automáticamente, ¿cómo se sentiría usted? Diría, no, pues a mí Dios no me escucha. Estoy yo haciendo algo mal. Incluso cuando a veces, pues, Dios de una manera o de otra, pues nos permite pasar por tribulaciones y Dios nos saca las tribulaciones y el hermano que viene detrás de nosotros lo ve, dice, pero ¿cómo pudiste sobrepasar eso? Y le dice, no, oré y ayuné y el Señor me libró. Automáticamente e inconscientemente el énfasis, ¿dónde está? En lo que yo hice. Yo oré y ayuné, por ende el Señor hizo. ¿Será que Dios trabaja así? Pero a veces con buena intención lo hacemos y la congregación empieza a poner los ojos en lo que hicimos. Yo quiero ser como el pastor. ¿Cuántos días usted ayunó, pastor? No, yo ayuné 40 días. 40 días, gloria a Dios. Yo voy a hacer 45. Y después no van a la iglesia porque están enfermos. No. Nuestros ojos están puestos en Jesús. Nuestro trabajo como pastores es alumbrar a Jesús. Siendo transparentes, le mostramos a la congregación que a veces fallamos, caemos, nos desanimamos o nos desesperamos en lo que esperamos en Dios. Le mostramos lo que la Biblia dice al respecto y también cómo es que la ponemos por obra. Ser transparentes no es más que mostrar todo el proceso por el cual Dios nos ha traído. La transparencia es catalogada por algunos como un estilo de vida de pecera. ¿Saben qué es una pecera, no? ¿Sí? Rodeado por los cuatro lados con paredes de cristal. Todo aquel que quiera ver tu vida simplemente puede asomarse y ver. Mire, el pastor que nosotros servimos antes, el que di el ejemplo de 3 años y medio, que era el ejemplo infalible de todo, una vez se paró delante de la congregación y dijo, si ustedes en realidad quieren ser transparentes, ustedes me mostrarían sus chequeras y sus cuentas de banco para mostrar dónde realmente está su corazón. Hubo un silencio sepulcral en la congregación, nadie dijo nada, pero por dentro se veía exactamente lo mismo que ustedes dijeron. Claro, no se hizo esperar que cuando tuvimos un tiempo de receso, la gente fue y dice, bueno, si quiere ser que seamos transparentes, ¿por qué no muestra él nosotros su cuenta? Primero, sea el ejemplo, ¿no? Después nos dimos cuenta que el pastor había tenido bancarrotas, etcétera. ¿Quieres demandar de alguien algo que tú no estás dispuesto a hacer? No es algo que demandamos de las personas. Tenemos que ser ejemplo nosotros. Él no vivía dentro de una pecera, vivía dentro de una cueva. Nadie tenía acceso.
El pez dentro de una pecera no tiene lugar donde poder esconderse. Está evidenciado por los 4 lados. 6. De la misma manera debe ser nuestra vida como ministros. Tenemos que enseñar a la congregación a ejercitarse en la piedad de la misma manera que Pablo nos manda en la carta a Timoteo, de una manera desnuda. Tenemos que tratar de escondernos lo menos posible detrás de nuestros años de experiencia, o del tamaño de nuestro ministerio, o de los milagros que Dios ha hecho, o de la cantidad de libros que he escrito, etcétera, etcétera. Póngale. Cada uno de nosotros tenemos las mismas luchas que las personas que están bajo nuestro cuidado tienen. Y no podremos correr juntos esta carrera con paciencia. Me fascina esta frase. Con paciencia. Yo nunca he visto en los Juegos Olímpicos, cuando hacen la carrera, la gente va, no, yo quiero ser el último en llegar. Pero aquí la Biblia nos manda a correr con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar los unos a los otros. Hay gente en la congregación que quiere ya, se convirtió hoy y mañana quiere ser el apóstol Pablo. Y hay otros que llegan el evangelio 50 años y todavía andan tomando leche. Entonces hay que esperar a unos y hay que aguantar a los otros. Entonces vamos pacientemente. Pero corremos esta carrera ¿cómo? Con los ojos puestos en Jesús. Si nuestros congregantes tienen sus ojos puestos en la vida perfecta del pastor o de familia pastoral, no podrán correr la carrera. El versículo 12 de 1 Timoteo 4, voy a saltar algunos versículos, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. No les di tiempo a responder. Sean transparentes, ¿no? Dice: si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Este versículo nos incita a ser ejemplo de los demás creyentes. En el momento que usted tiene, escuche, en el momento que usted tiene una posición de autoridad en la iglesia, ya usted es ejemplo. Usted no puede decir, bueno, haz como yo digo, no como yo hago. No, borre eso. Borre eso. Pero ¿cuál es la manera más efectiva de ser ejemplo? Bueno, sería fácil decirle a la congregación de que nuestra conversación es pura. Nos paramos el domingo en la iglesia y decimos: no, hermanos, Dios limpió mi boca y ya no digo necedades. O podemos decir que nuestra conducta es casta, que nuestro amor es ágape, lo usamos con todo el corazón. Vamos a ver si en realidad es verdad. Podemos decir que nuestro espíritu está fortalecido, que tenemos la fe que mueve montañas y que siempre actuamos con pureza. Esto es fácil decir. La palabra aquí que usa Pablo en ejemplo, que dice ejemplo, sé ejemplo, es la palabra griega tupos. Y esta tiene 4 variaciones, según el diccionario Tyre. Número 1, dice marca o estampado. No sé aquí en México cómo le dirán, pero en Cuba le decíamos el cuño. No sé, cuando ¿cómo le dicen? Un sello. Es como un sello. Lo que dice aquí es lo que se transpone aquí. Marca o estampado. Yo recuerdo quizás a lo mejor usted dice, bueno, es que yo nunca fui al correo, nunca le dieron un sello. Seguro que una vez le dieron un chancletazo y le dejaron la marca o el estampado, ¿no? Nosotros, pues en Cuba éramos en aquel tiempo dominados por Rusia, y Rusia mandaba muchas cosas para Cuba. Y había unas chancletas que eran de este grueso, eran de goma de llanta de camión, y decía abajo: hecho en la URSS, ¿no? Claro, era hecho en la URSS, era este tamaño, entonces el estampado era este tamaño. Pero yo me imagino pensando, decía, bueno, los de Guadalajara están fritos, porque entonces decía ensamblado en Guadalajara, ¿no? Una palabra bien larga. No, y si decía hecho en México, la impresión quedaba tan perfecta que hasta el acento de la S veía. México. Nuestros padres nos dan buen ejemplo. Número 2, significa figura o impresión, y esto habla de una foto. Número 3, modelo o monumento, habla de una estatua. Y el número 4 simplemente dice ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Todas estas definiciones hacen énfasis en la fidelidad que hay entre el modelo y la reflexión.
o entre el modelo y la copia. En este caso, Pablo le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo, sé un modelo a seguir para ellos. Que tu vida sea digna de ser copiada. Y Pablo le da 6 áreas, no tengo tiempo para desarrollar las 6 áreas, en las cuales debe ser ejemplo. Pero fíjense que Pablo no le dice: presume de ser ejemplo. Diles: es que yo soy el ejemplo a seguir. No dice presume de ser ejemplo. Ni les dice: bueno, diles que tú debes ser ejemplo para ellos. Tú tienes que ser ejemplo mío. Aprende de mí. Uno de los pastores que nos servimos tiempo atrás decía: no. Cada buen líder, y no quiero causar ofensa aquí a nadie si usted lo ha hecho o lo ha dicho, o sea, cada líder tiene que multiplicarse a sí mismo. Y decía: bueno, Pablo decía: sufro dolores de pacto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No, yo no quiero tener 2 personas como yo en la congregación. No. A mí me gustan las cosas bien derechitas, bien rectas. Imagínense tener personas así en la congregación. Me vuelve loco. No, Señor, déjame a mí el único. Mejor que todos sean como Cristo, no como yo. Yo quiero ser como Cristo. No, aquí dice que tiene que ser ejemplo. Y aquí es donde la transparencia puede ser un aliado eficaz para la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. A practicar con desnudez o transparencia los principios bíblicos que conocemos en cuanto a cómo debe ser nuestra conducta, siempre creará en aquellos que nos están observando la confianza, escucha, la confianza de que Dios puede obrar en ellos de la misma manera que obra en nosotros, aun cuando enfrentamos tentaciones, problemas y dificultades. La grandeza de Dios y en toda su magnificencia no se ve tanto en nuestra falta de tribulaciones, problemas, tentaciones, enfermedades y hasta pérdidas, sino tanto como en cuando enfrentamos las mismas tribulaciones, problemas, tentaciones, enfermedades y pérdidas, aferrados de las manos de Dios, el cual ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. En el momento en que abrimos nuestras vidas a la desnudez y decidimos vivir una vida de pecera transparente, las personas podrán ver cómo es que podemos ser ejemplo en cada palabra o en palabra cuando otras personas nos ofendan. Es fácil decir: no, hermanos, mi hablar ha sido santificado. Con la predicación los domingos, sí. ¿Qué pasa cuando alguien afuera te ofende y te dice que eres hijo de otras personas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu hablar? Cuando alguien te critica en la congregación, ¿cómo contestas? Cuando respondamos con una mansa palabra a la ofensa, cuando podamos dominar nuestra lengua y contestar de una manera que agrade a Dios, entonces estamos siendo ejemplo para ellos. No, mira, al pastor le ofendieron delante de mí, le dijeron cuánto nombre habría y mire, le contestó con una mansa palabra. Gloria a Dios. Pero tienen que verlo. Si usted simplemente le dice: no, yo soy, pues realmente hay un 50 y un 50%. Puede que sí y puede que no. Esto es ser ejemplo en palabra. No es lo mismo decir que Dios ha quitado toda maledicencia de nuestros labios a que vean que Dios ha quitado toda maledicencia de nuestros labios. Y lo mismo sucede con las otras diferentes áreas que Pablo menciona aquí. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No debemos andar presumiendo de que nuestra conducta ante los demás es perfecta. Nuestra congregación no está interesada en escuchar nuestros sermones acerca de cuán casta es nuestra conducta. En vez de decirles: seamos transparentes con ellos y mostrarles que aun cuando juran en contra nuestra, Salmo 15, no cambiamos. No cambiamos. ¿Qué tal con el amor? ¿Qué tal con el amor? O sea que el mundo reduce el amor a un sentimiento de mariposas, ¿no? Pero ese no es el amor de Dios. Ese no es el amor de Dios. Ni el amor que estamos llamados a tener los unos por los otros. Ay, es que yo lo tengo tanto aprecio. Y el día de mañana cuando te robe dinero, ¿lo vas a amar?
O cuando te niegue un plato de comida, ¿lo vas a amar? O cuando llegue tarde a la congregación, ¿lo vas a amar? Es fácil decirle a las ovejas que los amamos. Es fácil predicarles del sermón del monte acerca del amor a nuestros enemigos. Pero ser ejemplo de la congregación en el tema del amor requiere que ellos vean que a pesar de la traición, los engaños, los chismes, las difamaciones, etcétera, usted se ha comprometido, aún con extremo dolor visible en su corazón, de pasar por alto las ofensas y de cubrir multitudes de pecados. Aun cuando su corazón engañoso quiere que usted se aferre a sus sentimientos. Es que me siento así con él. Miren, no podemos tratar de ocultar la realidad de nuestro rostro. Yo creo que hay muchos pastores hoy, espero que aquí no haya, que son bipolares. Llegan a la iglesia, salen de la casa alándose los pelos, ¿no? Vienen por todo el camino alándose los pelos, con su familia y con los choferes, porque manejar aquí es un dolor de cabeza. Me duele todo el cuerpo. Venía tenso en el carro, ¿no? Pero mire, llegamos a la congregación todos peleados, malhumorados, y antes de entrar al templo, Señor, cambia mi rostro. Llévate la ira, llévate no sé qué, y no sé qué, no sé cuánto. Como si de repente Dios fuera a hacer, ¡fui! Y ya. Y usted entra con una cara de gozo. Cualquiera dice, no, como Moisés, tiene el rostro dorado. Mire, eso es ser ¿qué? Por fuera muy lindo, y por dentro no trate de ocultar la realidad de su rostro. Tengo un hermano en la congregación que el otro día me dijo, pastor, quiero comentarle algo. Dígale, dime. Me dice, lo noté el otro día cargado. Y yo le dije, ¿y? Bueno, es que yo creo que como pastor usted debería cuidarse un poco más de su rostro. Ok. ¿Dónde está eso en la Biblia? Mire, no trate de ocultar la realidad de su rostro. No trate de aparentar de que no está dolido. Dios nos ha hecho personas sentimentales. Cuando algo nos molesta, se nos nota, ¿sí o no? ¿O no? Si usted está triste, ¿se le nota? Si está contento, ¿se le nota? Estoy seguro que el viernes todos van a estar contentos en la mañana para la comida, ¿sí o no? Se les va a notar en su rostro. Mire, el cuerpo humano diseñado por Dios contiene 640, esto lo busqué en Google, ¿okay? El cuerpo humano contiene 640 músculos, 640 músculos. En nosotros son visibles si acaso 3 o 4, ¿no? Pero son 640. De esos 640, 42 están en su rostro. 42 o 43 en su rostro. Y cada uno de esos músculos realiza o da a luz una facción diferente. Es lo que le permite a usted hacer todos los movimientos en su cara. Los músculos faciales están directamente conectados a nuestras emociones. No podemos esconderlo. No podemos esconderlo. Cuando estamos contentos es evidente a todos, de la misma manera que cuando estamos molestos, frustrados, tristes y desanimados. Y yo le dije a este hermano que me dijo, pastor, es que yo creo que usted debería ocultar un poco. Digo, mira, estar airado no es pecado. Airaos, pero no pequéis. Ahora, usted no va a salir toda su vida ni va a ser un estilo de vida de estar siempre emberrinchado, así decimos nosotros en Cuba, con la cara larga. Y cada vez que le preguntan algo, no lo haga un estilo de vida, no practique en ese que es el pecado. Pero el estar airado no es pecado mientras no pequemos en nuestra ira. No es ningún pecado estar triste. Job estuvo triste. Sin embargo, dice la Biblia que en todo esto Job, ¿qué? No pecó. Y estaba triste. Considero que es peor aparentar de que nada ha pasado y que todo está bien, que el ser transparente en cuanto a mis emociones, pero sin pecado.
El otro día fue una reunión de la iglesia, nos invitaron al cumpleaños de una hermana. Y yo venía manejando y el tráfico estaba horrible. Y llegué a la casa de los hermanos frustrado. Y entré por la puerta y un hermano me dice, pastor, ¿está bien? Digo, sí, estoy bien, pero bien frustrado. El tráfico me tenía, y aparte de eso, pues todo lo demás, ¿no? Me dice, no, pero tranquilo, que Dios está en control. Digo, no, sí, gracias por la exhortación. Sí, yo sé que está en control, pero eso no quita que me frustro a veces. Ahora voy a ocultar y decirle, no, espérate. No, todo está bien, hermanos. Gloria a Dios. No, estoy frustrado. Si estoy triste, estoy triste. A ustedes a veces no le dan ganas de llorar y se les dan las lágrimas y usted quiere como hombre ahí no llorar. Se ve más feo. Mírese en un espejo y trata de hacer eso. Se va a ver horrible. Dios hizo las lágrimas con un propósito. Lo hace usted transparente delante de la congregación. Los hombres sí lloran. Nuestros sentimientos no dictan nuestras acciones o no deben dictar nuestras acciones. Nuestro espíritu lo hace. El amor no es un sentimiento, es una decisión consciente de no pagar mal por mal, sino que vencer el mal haciendo el bien. Quiero cerrar con un pasaje que Dios, a propósito, dejó plasmado en la Biblia en cuanto a la transparencia. Voy a explicar conmigo a Romanos 7, por favor. Usted probablemente se lo sabe de memoria. ¿O no? Romanos 7, versículo 14. Y este aquí es el apóstol Pablo revelando las luchas y dificultades que él enfrentaba. Romanos 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire, vamos a una pausa ahí. Usted se presenta delante de la congregación y le dicen, mire hermanos, yo soy carnal, vendido al pecado. Mañana se le va todo el mundo a la congregación. Pero aquí viene a proceder a dar la explicación, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, si el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo aquí no da detalles específicos de qué es lo que lo hacía caer, pero sí le está dejando saber a todos los cristianos, no a un grupito de la congregación, no a la junta directiva, no a los que oran, no, a todos, ya queda plasmado en la Biblia, de que él tenía batallas que a veces perdía. ¿Cuántos de ustedes enfrentan batallas que pierden a cada rato? ¿Ve? Ya no hay transparencia. Deme la receta. No, cada uno de nosotros. El apóstol Pablo pudo haber compartido esta batalla con algunos líderes de cierta congregación. Él pudo haber enviado esta carta a cierto grupo de cristianos maduros para que oraran por él, pero no hizo eso. Estoy seguro de que Pablo da más aliento con este pasaje a aquellos que están pasando por problemas, tentaciones y dificultades, que si hubiese tratado de aparentar que él no sufría ningún problema o dificultad. No, yo soy el apóstol Pablo. Las tentaciones se alejaron de mí en el momento que me convertí. No hay dudas de que tenemos que ser ejemplo de la congregación de la misma manera que Pablo insta a Timoteo que lo sea. Y este es el mismo llamado para nosotros hoy. Es ser ejemplo a la congregación. Ser ejemplo. Pero por favor, hermano, no se ponga de ejemplo. No, haz como yo hago. No. Maneja las finanzas como yo las manejo.
¿Quiénes manejan bien sus finanzas aquí? No levanten la mano. Pero usted dice a la congregación, no, yo te voy a enseñar a manejar las finanzas de tu casa. Y cuando el hermano diga, pero pastor, primero enséñame entonces sus finanzas. ¿No confías en mí? ¿No? Cuando usted va a un doctor a hacerse una cirugía de corazón abierto, usted no va primero que dice, yo soy doctor de ¿cómo se llama eso del corazón? Un cardiólogo. Sale uno por ahí, no, yo soy cardiólogo. Ah, pues el mismo. Gloria a Dios. ¿Cuánto me cobra? No, 10 pesos. Ah, pues, barato. No, usted va a indagar. Usted va a llamar, deme su hoja, deme los testimonios, deme su... Lo mismo nosotros. De la misma manera que nosotros tenemos el derecho o nos sentimos con el derecho de decirle a la congregación, enséñame tus finanzas. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Nos molestaríamos si nos dijeran, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Nos molestaría? ¿Por qué? Si nos molestan, ya eso es una clave directa de que no estamos siendo transparentes. No, como usted diga para allá, yo necesito que tú me muestres, tienen el derecho a decir, y yo necesito que tú me muestres. Sencillamente. Debemos de ser ejemplo de la congregación. Pero este ejemplo no puede ser reducido solamente a los momentos de victoria. Este ejemplo será más eficaz cuando nuestra congregación, nuestros colaboradores en el ministerio y nuestras propias familias tengan todo el contexto del proceso que tuvimos que enfrentar. Ciertamente tendremos victorias en nuestras vidas como hijos de Dios, pero también tendremos nuestras derrotas. ¿Por qué ocultar esas? ¿Por qué ocultar esas? Lo que debe resaltar a aquellos que están bajo nuestro cuidado no es la apariencia de perfección que muchas veces queremos mostrar en el exterior, sino que conozcan al Dios que mora en nuestro interior. Mira, no se trata de mí. Pastor, gloria a Dios, lo veo con un semblante celestial. Gloria a Dios. Vamos a ver mañana si voy a tener el mismo. ¿Ah? Pastor, vi que, mire, no se molestó con el hermano que lo ofendió. Ah, porque era un hermano que a veces ni viene. Deja que mi esposa lo haga para que tú veas cómo me pongo. ¿Sí o no? Pero ahí es donde entra la transparencia. Decirle, tengo mis luchas también, como todos ustedes. Los hermanos me sacan la piedra. Eso lo dice mi esposa. Los hermanos me sacan la piedra. Especialmente cuando llegan tarde. Les di una regañada el otro día porque muchos del 31 de diciembre pues hicieron que no iban a ir a la iglesia. Entonces, pues, estoy seguro que nadie se me hubiese acercado ese domingo a decirle, pastor, lo veo con una cara celestial. Le veo el gozo. No, estaba frustrado. Pero no pequé. Dios me dio la gracia para exhortar duramente sin pecado. Gloria a Dios. Yo estaba más preocupado. Lo que debemos resaltar en aquellos que están bajo nuestro cuidado no es la apariencia de perfección que muchas veces queremos mostrar en el exterior, sino que conozcan al Dios que mora en nuestro interior, el cual hará más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dentro de nosotros. Que aun cuando somos vasijas de barro, tenemos este tesoro dentro de nosotros, para que el poder y la excelencia continúen siendo de Él. Amén. ¿Le puedo por favor se ponga de pie para orar? Innegablemente la transparencia no es un tema popular en el día de hoy, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Pero que el Señor nos dé la sabiduría para no caer en la trampa de querer aparentar o sentirnos con la necesidad de que tenemos que mostrar una imagen. No. Señor Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia infinita para con nosotros, Señor. Padre, yo simplemente quiero darte gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, hemos venido a estas conferencias con un corazón dispuesto
para que tú ministres en nuestras vidas como tú quieras hacer. Tú conoces cada una de nuestras necesidades. Y tú has puesto en mi corazón, Señor, pues esta enseñanza de la transparencia, y creo que también es una necesidad de nuestras vidas el ser transparentes. Queriendo hacer el bien muchas veces, ocultamos la realidad de nuestro corazón y la verdad de nuestra condición, Señor. Pero yo te quiero pedir, Señor, que pongas en nosotros el anhelo de vivir con puertas abiertas. Puertas abiertas. Que lo mismo que demandamos de la congregación, seamos nosotros mismos capaces también de ser demandados. Te pido, Señor, que tú nos enseñes a ser ejemplo. A que nuestra vida sea una marca, sea un testamento, sea una copia directa, Señor, primeramente tuya. No hay nadie como tú y no hay quien pueda hacer las obras que tú haces. Definitivamente, Señor, necesitamos ser restaurados en esta área. Si las personas del mundo rechazan la iglesia, rechazan el evangelio, rechazan a Dios, porque el nombre de Dios ha sido blasfemado por nuestra propia culpa, creo yo, Señor, que el área de la transparencia contribuye a eso. Contribuye a eso. Padre, te pido que tú muestres la condición de nuestro propio corazón. Que tú nos ayudes cada día más a sacar cada viga de nuestros ojos. No queremos convertirnos en condenadores de pecados ajenos. Queremos condenar duramente el nuestro. Pero a la misma vez, Señor, llevar a la congregación por todo el proceso en que tú nos has traído. Te damos gracias porque tu vara y tu cayado nos infunden el aliento, Señor. Y tú aderezas mesa delante de nuestros trasquiladores. Te damos toda gloria y toda honra en esta